Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, estamos viviendo una situación que a todos nos toca, en el sentido, por lo menos, de mover nuestros sentimientos y nuestro corazón. Una enorme cantidad de áreas de nuestro país se encuentran atribuladas, desalmadas en cierto sentido, por graves pérdidas. Pérdidas humanas, pérdidas de seguridad, pérdidas de patrimonio, pérdidas. Nos resulta a veces poco fácil ponernos en el lugar de otras personas. ¿Cómo me sentiría yo si mi esfuerzo, mi trabajo de toda una vida se viera repentinamente arrasada por la fuerza misma de la naturaleza? Y en momentos como estos, nos tenemos que cuestionar qué significa el poder. Pensemos por un instante. Nuestros gobernantes tienen poder. ¿Pero qué significa que lo tengan? ¿Es acaso el poder de los gobernantes poder llenarse sus propios bolsillos? ¿Terminar con castillos en Europa? ¿Hacerse de propiedades enormes? ¿Asegurarse su condición económica no solo para sí mismos, sino hasta 5 generaciones más? ¿Es eso el poder? Y por supuesto que pueden. Algunos lo han hecho. ¿O es el poder de los gobernantes el ayudar y servir? ¿Es el poder de quienes nos gobiernan algo que significa hacer posible para otros el progreso? En momentos como los que ahora vivimos, ¿qué significa el poder? No solamente de quienes nos gobiernan, sino el tuyo y mío. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo que el poder en su verdadero sentido significa facilitar a otros el camino. Hacer posible para otras personas su propia prosperidad, el mejoramiento de sus condiciones. Sin embargo, y tristemente, el significado del poder durante siglos, y sobre todo por los que lo ostentan más obviamente, ha sido interpretado simplemente en sus acepciones de tener cosas, eres poderoso en la medida que tienes, en una de sus acepciones en donde significa la capacidad de control y dominio sobre otras personas. Pero si revisamos bien a bien qué es el poder, qué significa, también nuestro diccionario nos lo define. Y dice que el poder es hacer posible. Hacer posibles los sueños. Hacer de nuestras ilusiones algo aterrizado en la realidad. Hacer posible algo que se comparta para la mejoría y también la felicidad de todos. Hoy hemos titulado a nuestro programa Poder es querer. Y ciertamente habrá quien brinque ante el título y diga: Rosita, seguro te trabaste la lengua. Se dice al revés. Efectivamente, queridísimos amigos, estamos sumamente acostumbrados a decirnos una y otra vez, a repetirle una y otra vez a nuestros niños, a nuestros jóvenes: hijo, querer es poder. Pero resulta que cuando nos detenemos a analizar lo que esto verdaderamente significa, habría que modificarlo. Poder es querer. Mientras el ser humano no descubre su verdadero potencial, ni siquiera lo vislumbra, es poco fácil que quiera algo. Hoy nuestros jóvenes, y en general el mundo entero, busca desesperadamente el poder. Para algunos mucho más desesperadamente que el dinero. Ejemplos abundan. Gente que ha estado dispuesta a perderlo todo con tal de conservar su poder. Y ejemplos de dictadores en esas circunstancias son muy numerosos. Pero en esta búsqueda del poder,
que tantas personas emprenden, y en todos los niveles sociales, en todos los estratos socioeconómicos. Queremos poder. Hay que detenernos y darnos cuenta que en esa búsqueda desenfrenada por el poder, de acuerdo a lo que la mayoría interpreta, tener cosas, controlar y dominar a otros, nos hemos ido quedando en el vacío existencial. Porque muchas personas a través de ese poder terminan llegando a un lugar al cual realmente no querían llegar, al costo de muchas de sus relaciones. Hemos dejado en el camino a tener poder nuestras relaciones familiares, hemos traicionado a los amigos, hemos negociado con nuestros propios valores y por lo tanto nos hemos traicionado a nosotros mismos. ¿Por qué decimos poder es querer? Fíjate lo que nos define en gran parte las enciclopedias y los diccionarios. Poder es la capacidad ejercida a voluntad o no para ocasionar que algo ocurra. En otras palabras, queridos amigos, el poder es tu capacidad de echar a andar tu propia voluntad para hacer posible algo. Por supuesto que nos tendríamos que preguntar qué es lo que quiero hacer posible. Como todos nuestros gobernantes deberían de preguntárselo. ¿Qué es lo que quiero hacer posible durante mi gestión? ¿Quiero hacer posible una mayor riqueza para mi familia o quiero hacer posible el progreso verdadero para mi nación? Yo considero que, por supuesto, la segunda es la única alternativa real, verdadera, de quien ejerce el poder en un país respecto a definir esa palabra. Pero bajándonos de las nubes o cayéndonos de los pinos, como tú quieras decirle, aterricemos el poder para ti y para mí. ¿Qué significa para ti como ama de casa, como chofer de taxi, como ingeniero, como médica, como trabajador social, como enfermera o enfermero, como maestro, como estudiante? ¿Qué significa para ti? Aquí estamos, queridos amigos. Hoy hemos titulado a nuestro programa Poder es Querer, y como te habrás dado cuenta, me he tomado la libertad de autoinvitarme. Empezábamos ya comentando y compartiendo que tendríamos que realmente tomarnos en serio qué significa la palabra poder para ejercerla y ejercer el poder desde sus orígenes. Y el origen de esta palabra está en el latín, possere. Es un verbo que viene a traducirse como ser posible o ser capaz de. Este término poder, por supuesto, queridísimos amigos, puede tener múltiples definiciones, múltiples usos. Muchos de nosotros ya los conocemos. Se utiliza para describir la facultad, habilidad, capacidad o autorización para, y aquí está lo importante, para llevar a cabo una determinada acción. Este es su significado fundamental. No es el ejercer la fuerza, no es el imponerle a otro, no es el aprovecharnos de, sino, repito, es llevar a cabo una determinada acción. Cuando descubrimos ciertamente el poder que cada uno de nosotros poseemos, entonces podemos trazarnos con mayor claridad qué es lo que quiero para llegar a alcanzar algo significativo en mi vida. Cuando por primera vez usamos esta frase, poder es querer, como decía al principio del programa, muchos de nosotros brincamos de repente y decimos, no, la cosa es al revés. Pero resulta que, siendo honestos, tú puedes querer muchas cosas, pero si no has descubierto el poder que posees, esos quereres se quedan en el aire y nunca se aterrizan. Cuando descubres, como decíamos hace un momento, lo que verdaderamente significa el poder, facultad, habilidad, capacidad,
Entonces, de acuerdo a esas fortalezas personales, podemos definir con mucha mayor claridad qué es lo que quiero realmente. El poder que poseo me lleva a querer cosas, y entre ellas, por supuesto, lograr el éxito, alcanzar mis metas, vivir feliz, quererme y querer a los demás, pero sobre todo vivir con verdadero sentido y con verdadera plenitud. Cada uno de nosotros marca sus propias metas. Esos quereres que tenemos de alcanzar esto o aquello deben primero de basarse en el verdadero poder que cada uno de nosotros posee. ¿Cuántas veces las metas que nos trazamos simplemente son lo que otras personas nos han dicho debemos procurar alcanzar, pero que no van de acuerdo a lo que nosotros realmente podemos en cuanto a capacidades, habilidades, fortalezas? Hemos de descubrir primero que todo esa capacidad interior para entonces asegurarnos que nuestros quereres, eso que trazamos como meta, vaya de acuerdo a ellas y por lo tanto tener muchas mayores posibilidades de lograrlas. Imagínate una persona que no posee la capacidad de nadar porque no sabe hacerlo o porque tiene ciertas limitaciones y que sin embargo de repente se pone como meta el cruzar el Canal de la Mancha. Primero tendría que descubrir qué poder, qué capacidad tiene para poder desarrollar esa habilidad y lograr esa meta. ¿Cómo llegar a vivir plenamente felices en base a que nuestros éxitos deben conllevar ciertas características? Hoy en día le hemos dado al éxito también significados y acepciones que a la larga nos dejan vacíos. Si, como lo decía Viktor Frankl, un gran psiquiatra del siglo XX, el gravísimo problema que la humanidad va a tener que enfrentar, como él lo apuntaba, en la segunda mitad del siglo XX y lo que vendía del XXI era el vacío existencial, cosa que hemos ido comprobando cada día más, creo que en parte esa realidad se debe a que nos hemos quedado con un sentido del éxito totalmente hueco. Nuestros jóvenes se desviven por alcanzar éxitos vacíos, que lejos de llevarles a una satisfacción plena como personas, les dejan aislados de una sociedad que siempre debe ser cooperante. Vivimos a través de una competencia despiadada. Lo que importa es ser el primero, cueste lo que cueste. Y ese costo puede ser tu propia familia. Y muy importantemente, tus propios valores. ¿Puedes tú considerar por un instante que alguien logre una meta que se pueda llamar éxito cuando sabe que ha traicionado los valores más importantes de su espíritu? Cuando sabe que ha ido dejando en el camino, por negociación oscura, por traición, por engaño, hasta sus quereres más importantes a nivel familia y a nivel amistad. Creo que estarás de acuerdo que eso es imposible. ¿Y realmente qué significa ser exitosos? Para ir descubriendo si tal vez nuestros propios conceptos ya nos están engañando para llevarnos a un sitio que a la larga no queremos llegar, que nos llevan a ser personas exitosas, con el verdadero sentido de plenitud, de realización, de capacidad de compartir, para darnos cuenta que el poder es hacer posible las cosas, para nosotros y para los demás. La historia, queridos amigos, cuando alguien la estudia y pensamos en aquellos que han logrado el éxito, y te pido que hagas un ejercicio de observación tú mismo, si buscas a lo largo de la historia quiénes han sido los personajes a quienes puedes considerar verdaderamente exitosos, fueron personas que hicieron posible para otros también el éxito, también el camino de satisfacción, el camino de autorrealización. ¿Cuántas personas conoces tú que han, traicionando sus valores, alcanzado un éxito
que años después no quieren ni siquiera que se les recuerde. ¿Cuántas personas te ha tocado conocer que cuando les dices, oye, ¿te acuerdas aquello que hiciste y lograste? La respuesta es, ¿sabes qué? Mejor ni toquemos el tema. No quiero acordarme. Yo creo que el verdadero éxito tiene que darnos una satisfacción duradera. Y eso significa sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Y cuando hemos traicionado los valores, nunca nos sentiremos verdaderamente orgullosos. Preferiremos siempre que ese éxito alcanzado permanezca un poco más en la sombra y seguramente los medios que utilizamos para poder llegar a él. ¿Cómo es que cada una de ellas tiene que ser desmenuzada para comprenderla verdaderamente? Porque el que yo te diga que la primera de ellas es la motivación, nos deja simplemente con el concepto de, pues sí, desear algo, estar motivado o motivada para alcanzar algo. Pero no, la motivación conlleva, entre otras cosas, manejo de pensamiento, emociones canalizadas, perseverancia, definición clara de metas. Sin estos elementos, la motivación se convierte en lo que tantas veces llamamos llamarada de petate. Estaremos de acuerdo que es para ser felices. Pero podemos alcanzar esa felicidad habiendo traicionado los valores más profundos de nuestra propia alma. Podemos ser felices cuando en el camino al éxito hemos traicionado a nuestras propias relaciones, abandonado los afectos de la familia, engañado a algunos de nuestros amigos. ¿Para qué queremos éxito en solitario? Creo que eso nunca será el verdadero éxito. De que hemos venido al mundo a ser felices y de que existen formas de lograrlo, pero requieren de un esfuerzo personal y sobre todo de un esfuerzo íntegro en nuestra propia persona. ¿Quieres alcanzar el éxito? ¿Quieres realmente vivir feliz? ¿Quieres desarrollar ese aprecio, cariño por tu propia persona y también ese éxito, cariño, aprecio hacia los demás? ¿Quieres que tu vida esté plena de sentido, de verdadero sentido y propósito? Los grandes triunfadores a lo largo de la historia han sido personas que usaron su fuerza, su capacidad, sus dotes, sus talentos, su fortaleza para hacer posible para otros cosas mejores. Y estoy convencida, al igual que tú, que cuando se abusa del débil para un beneficio personal, cuando usamos el conocimiento como una herramienta de manipulación, hemos perdido por completo el verdadero sentido de lo que es poder. Muchas de nuestras querencias son huecas, porque nos lanzamos a querer cosas que no están fundamentadas en el poder interno que cada uno de nosotros posee. Solo descubriendo esa capacidad, entonces nuestra querencia va orientada hacia una meta que, por más grande que sea, podemos alcanzar. El poder, queridos amigos, debe de utilizarse para hacer posible a otros. Y esto obedece tanto a mayorías como a minorías, en un profundo respeto de las cosas. Bien decía Jesús, que hubiera tenido todo el poder del mundo, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Bien nos dio como ejemplo que el poder está en ayudar a los demás y que eso es lograr una meta que transforma. Creo yo sinceramente que nuestra capacidad de poder radica fundamentalmente en alcanzar plenitud, verdadera satisfacción y trascendencia. ¿Para qué queremos estas metas huecas, vanas, que no trascienden, que no dejan huella, que no son significativas, que nos pueden dar simplemente un sentido de satisfacción muy, muy escaso, porque es muy perecedero? Las cosas que realmente valen la pena van más allá de nosotros mismos, dejan huella en los demás. Y yo creo que todos los seres humanos debemos aspirar a descubrir en nuestro poder metas que trasciendan, metas que no solamente nos lleven a un bienestar personal, porque se vale buscar el bienestar económico, por supuesto que sí, y más a través del trabajo honesto, sincero y esforzado.
Y se vale llegar a tener cuando los medios que has utilizado también te han llevado a realizar tu propio potencial. Pero ningún éxito es verdadero si no es capaz de ser compartido. Mi madre fue una gran maestra de lo que significa poder, al igual que mi padre, que siempre nos enseñó que tener medios económicos era tener poder para ayudar a otros y no para acaparar, no para simplemente guardar, sino para allanar el camino y brindar oportunidades. Estoy convencida que ese es el verdadero sentido del poder, como éxito en la vida, fundamentado en esa visión clara de lo que es poder y de cómo el descubrir ese verdadero sentido nos lleva a querer hacer cosas, a ejercer la voluntad y a caminar decididamente para lograr nuestras metas. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que poder es la posibilidad de que algo ocurra. Preguntémonos, queridos amigos, ¿qué poder tienes tú para hacer posible que cosas ocurran? Que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Algunos nos conformamos con mirar desde la barrera y decir, yo no puedo hacer nada. Pero la realidad, queridos amigos, es que siempre podemos. Se requiere precisamente descubrir en nosotros esas aptitudes, esa motivación, esa capacidad de ser optimistas, sacando el mayor bien de los recursos que sí poseemos y, por supuesto, qué valores auténticos son los que nos mueven. En la medida en que nosotros descubrimos ese poder, entonces podremos trazar precisamente nuestro querer en una dirección efectiva que nos lleve al éxito auténtico. Pero hay que también considerar que en el diccionario de la lengua española de la Espasa Calpe, estamos hablando de los diccionarios más importantes en nuestro idioma, poder se puede conjugar. Es como un verbo, yo puedo, tú puedes, yo puedo, tú puedes, él puede, ¿qué? Y el diccionario nos dice que conjugado significa tener capacidad para hacer algo. Qué importante, queridísimos amigos, darnos cuenta de ese verdadero sentido. No esperemos a que les caiga el 20 muchas veces a nuestros gobernantes, porque algunos parecen hipnotizados o sonámbulos. Seamos nosotros mismos los que logremos el cambio. Para esto necesitamos descubrir ese poder interno y definir nuestras querencias, nuestras metas, nuestros logros, para ser alcanzados y poder vivir más plenamente. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.